Bueno, ahora seguimos. Este es el segundo video de esta tercera semana, donde estamos hablando de las falacias. Quedamos recién en lo que era la falacia de hombre de paja, y ahora, que es un tipo de falacia de énfasis. Se hace énfasis en algo equivocado. Un segundo tipo de falacia de énfasis es la falacia del ataque al espantapájaro. Fíjense que el otro era hombre de paja, que era atacar un argumento distinto al que se usó. Y acá, falacia del ataque del espantapájaro. Hombre de paja, espantapájaro. En este caso, hacen un ataque, refutan una versión débil del argumento del oponente en lugar del argumento real. Por ejemplo, en un juicio por un caso de discriminación laboral, la parte demandante, la parte actora, presenta el argumento de apertura, ¿no? Hacen un argumento de apertura o los hechos que ponen la demanda. Se va todo por escrito. Entonces dice, vamos a demostrar que nuestro cliente fue víctima de discriminación en el lugar de trabajo por razones de género. Hay muchos comentarios despectivos, trato diferencial por parte del supervisor, que demuestran una clara predisposición en contra de las mujeres o las personas LGTB. Póngale. Y el abogado de la demanda, al contestar la demanda, dice, no, de ninguna manera, no había discriminación por género. Al contrario, la parte actora está intentando pintar a nuestra empresa como una organización misógina, sexista, pero si miramos los números, veremos que hemos tenido un porcentaje significativo de mujeres en puestos de liderazgo y que hemos implementado políticas de igualdad de género en el lugar de trabajo. No se trata de discriminación, sino de promover la excelencia y la meritocracia en nuestra empresa. Bueno, entonces, desfoca lo que primero dijo el actor y lo enfoca en otro lado. Cuando se desfoca y se enfoca en otro lado, es el ataque al espantapájaros. Sí, esto lo he visto mucho yo. Por ejemplo, cuando yo litigaba, había una jueza que solía, me acuerdo en un reclamo que yo hice por una persona sindicalista, había puesto la señora jueza de primera instancia, que esto fue revocado en cámara. No, al fin, era un problema también así. Este sindicalista había sido motejado, había una acción de género de una señora en contra del sindicalista dentro de la misma empresa. El sindicalista este la había maltratado y la jueza rechazó esa parte, rechazó la parte de mobbing o maltrato de género, diciendo que no era así, porque de ninguna manera era una cuestión de maltrato de género, porque si no, los sindicalistas, así decía, generalizando, los sindicalistas para llegar a estar donde están es por elecciones, y en las elecciones no lo hubieran elegido, y en las elecciones es de todas las personas por igual, incluidas las mujeres, ya sabemos que mucha participación de mujeres en los sindicatos no hay, pero más allá de eso, decía así, en las elecciones hay mucha participación de mujeres, fue elegida la persona, en ningún momento las mujeres, que somos mayoría, estadísticamente, no lo hubieran elegido a esta persona si hubiera sido un maltratador de género. Vemos claramente este tipo de razonamiento, ¿no? Y en un caso concreto que yo lo vi escrito a eso. No lo podía creer que alguien razone de esa manera. Es decir, las falacias es cuando vos desfocás totalmente el razonamiento, lo mandás a otro lado, donde pretendés o te parece que ahí vas a tener mejor predicamento. Entonces, la falacia del ataque al espantapájaro, pones el foco en otro lado, porque en ese lado pones un espantapájaro donde vos pretendés que ahí vas a atacar. Otro, eh, otro tipo de falacias son las falacias causales. La verdad que la palabra causal no nos sugiere nada, pero las falacias causales pueden ser post hoc ergo propter hoc o causalidad reversa. Miren, voy a tratar de mostrarlo acá para que ustedes vean el cuadrito. Igual ya les digo, hay otros videos de YouTube donde explicamos todo esto, vamos diapositiva por diapositiva. Pero acá está el cuadrito este que quiero que vean, es falacias causales, post hoc ergo propter hoc y causalidad reversa. Bien, dejamos de compartir, stop share, ahí está, volvemos acá. Entonces tenemos falacias causales, post hoc ergo. La falacia post hoc ergo propter hoc. Suponer que porque un evento siguió al otro, el primero lo causó. Eso también es muy común. No me digan que no. En la vida real es común. Que un tipo te dice, mirá, pasó tal cosa, y vos antes hiciste tal cosa, así que vos lo causaste. Entonces, porque el hecho vino después, quiere decir que primero lo causó. Esto en realidad quiere decir, ¿eh? Yo no me ofendo si en algún examen ustedes me lo dicen así.
que una falacia causal es porque un hecho vino después, el primero lo causó. Post hoc ergo, propter hoc. Por ejemplo, en un juicio por accidente automovilístico, el abogado de la parte actora presenta su caso de la siguiente manera. Viene el abogado de la parte actora y dice, mi cliente sufrió lesiones graves después que el demandado lo chocó. Justo después del choque comenzaron a aparecer los síntomas de las lesiones de mi cliente. Por lo tanto, afirmamos que el accidente causó directamente las lesiones que sufrió mi cliente. En materia de accidente de trabajo ocurre mucho esto. Miren, si yo siempre vuelvo como la mula al maíz, vuelvo a la cuestión laboral. Porque muchas veces las personas en su trabajo reciben un golpe y se caen y reciben un golpe. Y los ve la RT y la RT le hace un par de radiografías que a veces no se ve nada en las radiografías ni en la ecografía. Y así queda, ¿no? Pero por ejemplo, un golpe en la cabeza, en el momento capaz que la persona no tiene nada, pero capaz que 2 meses después empieza con dolores de cabeza, con algún derrame o alguna isquemia, pero 2 meses después. Y en el medio no pasó nada, y como la persona ya la habían mandado a su casa y estaba bien, capaz que no hicieron la denuncia. Entonces no se sabe si estamos haciendo la falacia post hoc ergo propter hoc, es decir, que si 2 meses después empezó con estos derrames y estos dolores de cabeza y qué sé yo, están provocados por el golpe ocurrido hace 2 meses, o no. Por las dudas, la gente tiene que hacer esas denuncias, la denuncia del accidente de trabajo, si la patrona no la quiere hacer, la tiene que hacer el empleado, porque es muy probable que un golpe en la cabeza cause ese tipo de efectos aún 2 meses después. Pero claro, es muy difícil llegar a demostrar justamente la relación de causalidad, se llama, y en los accidentes de tránsito o en los accidentes de trabajo es muy importante la relación de causalidad. En los accidentes de trabajo en general se presume la relación de causalidad. Y en los accidentes de tránsito hay que medio que demostrar la relación entre los hechos y los daños causados. Así que muchas veces se pretende demostrar la relación de causalidad porque puede ser, miren, por ejemplo, chocó al mediodía y a la noche le aparecieron un montón de moretones en las piernas y en las manos. Bueno, es evidente que esos moretones son producto de ese golpe. No es una falacia, es un buen argumento. Así que, ahora, si pasó que tiempo después le apareció un moretón, bueno, si es mucho tiempo después, sobre todo, ya les digo, en lo civil y no en laboral, estamos haciendo una falacia, vamos a tener que demostrarlo por otra vía. No basta demostrarlo diciendo, bueno, 2 meses después le apareció un moretón en la pierna. No, porque los moretones aparecen inmediatamente después que el golpe. Distinto al golpe en el cerebro, acá, porque no se ve. Bueno, es todas cosas de lo laboral. Bien, así que post hoc ergo propter hoc. Interesantísimo esto. Todo muy útil, ya sea para la vida diaria, para la discusión con la pareja de uno, o bien para una discusión judicial, para ganar juicios por daños y perjuicios. Póngale. Hay otro que se llama la causalidad reversa. La causalidad reversa es suponer que una causa y un efecto están al revés. Por ejemplo, en un caso de divorcio, la parte actora presenta un argumento que dice, yo en Estados Unidos se habla de la custodia, acá se habla de los cuidados. Quiero el cuidado exclusivo de mis hijos porque mi cónyuge y yo nos divorciamos. Desde que comenzamos a discutir el divorcio, he notado un cambio en comportamiento de mis hijos, han estado muy distantes. Creo que la causa principal del comportamiento de lo que le pasa a mis hijos es el divorcio y la solución es que yo obtenga el cuidado exclusivo de los hijos. Entonces, este abogado está utilizando mal el razonamiento, está utilizando un razonamiento de causalidad reversa. Está razonando así. Está entendiendo que porque se han divorciado, eh, la culpa de todo es el divorcio y culpa de eso, todo tiene que ir a sus hijos a parar a su casa y la señora no le va a poder tener hijos. ¿Por qué? No tiene nada que ver una cosa con la otra. En este caso, el abogado de la parte actora está cometiendo la falacia de causalidad reversa al suponer que el divorcio es la causa principal del cambio de comportamiento de los hijos. El divorcio podría estar contribuyendo a como a la zozobra, la inseguridad, en la que estén los nenes, la dinámica, pero también hay que ver cómo estaban los niños antes, cuál es la dinámica familiar previa, cuál es el comportamiento de cada uno, cómo lo están llevando y procesando cada uno. Eh, y en cambio, el abogado de la parte demandada dice, no se puede afirmar con certeza que el divorcio sea la única y principal causa del cambio de comportamiento de los niños. Bueno, así que les he dicho, este caso
de las falacias causales. Entonces, resumiendo las falacias causales que son re interesantes, tenemos el post hoc ergo propter hoc, es decir que porque algo ocurrió después está causado por lo que ocurrió antes, o bien el de la causalidad reversa, que es decir que hay algo que ha causado lo que le pasa a la persona dañada y atribuirlo a tal persona cuando en realidad no es así, ¿no? Y dar vuelta a la causalidad. Bueno, causalidad reversa. Falacias de atractivo a la emoción. Eso también se usa muchísimo. La falacia de atractivo a la emoción tenemos la falacia ad populum, decir, esto es así porque el pueblo lo quiere. Por ejemplo, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde me decís que porque el pueblo se lo ganó? ¿En qué se lo ganó? ¿Cómo se lo ganó? Esa sería una falacia de atractivo a la emoción. Es re emocionante la canción, y es la falacia ad populum. El ejemplo clásico, la canción. Después tenemos, ¿qué otra falacia ad populum podríamos tener? Después tenemos ad misericordiam, que es el caso que les dije antes, la falacia del pobrecito, el argumento al pobrecito y la falacia del pobrecito, porque la persona es pobre, miserable, menor de edad o mayor de edad o poco educada o qué sé yo, pero cometió un asesinato, por ejemplo, entonces lo tenemos que dejar libre porque es pobre. Bueno, no, es una falacia. Ahora, podría ser un argumento a misericordia, decir, señor juez, tiene que tener en cuenta que esta persona es pobre, poco educada, entendió mal lo que estaba haciendo. Bueno, eso sería un argumento a misericordia. Y la falacia a misericordia es sacar una conclusión definitiva a partir de alguno de estos argumentos de la misericordia y que no corresponden a la verdad. Falacias de vaguedad. Eh, Tenemos una definición vaga y un enfoque en lo irrelevante. También otra forma de razonamiento. Definición vaga. Usar términos vagos poco definidos en un argumento. Por ejemplo, en un caso de difamación, la parte actora, la parte que reclama, dice, mi cliente ha sufrido daños significativos debido a las afirmaciones falsas. Eso es muy común realizarlo. Que bueno, yo siempre traigo en argumentos a lo laboral. En un telegrama de despido directo, la parte patronal echa al empleado y le dice, porque usted profirió amenazas y profirió insultos y se comporta así, sobre todo así cuando dicen así, se comportó de manera indebida en el lobby del hotel donde se desempeña. ¿Qué es de manera indebida? Es algo vago que no nos dice concretamente en qué consiste lo que le imputan a la persona. Así que sería una falacia de vaguedad, al punto tal que la ley de contrato de trabajo dice expresamente que como después no puede ser cambiado el contenido del despido, lo que se llama inmutabilidad de la causal de despido, no puede ser llenado después con otras cosas. Entonces, cuando el despido está vago, de esta manera, no está bien definido qué es lo que le imputan a la persona, invariablemente los jueces rechazan el argumento de la parte patronal y le hacen lugar a la demanda de que le tiene que indemnizar a la persona porque está mal despedida. Sería una falacia de vaguedad. Y otro caso acá, que pusimos nosotros en el PowerPoint, dice así. La parte actora dice, mi cliente ha sufrido daños significativos debido a las afirmaciones falsas realizadas, sí, esas palabras generalizadas y vagas, significativas, falsas, claramente perjudiciales, y ha dañado la reputación. Hasta acá no dijo nada de qué es lo que dijo la persona. Como sociedad debemos condenar este tipo de discurso dañino y asegurarnos de que se haga justicia. ¿Qué dijo al final? En este caso, el abogado de la parte actora está utilizando una falacia de concepto vago al utilizar términos como afirmaciones falsas, discurso dañino, sin proporcionar una definición clara y específica de lo que constituyen esos términos. Bueno, entonces tenemos la falacia de vaguedad por concepto vago o definición vaga. Y hay otra que es el enfoque en lo irrelevante, que es desviar la atención del tema principal. Por ejemplo, en una contestación de demanda laboral, de un trabajador contra una SRL de dos hermanos que tenía una panadería, lo tenían trabajando en forma no registrada, y al contestar la demanda, el abogado de la SRL demandada, la panadería, por ejemplo, dice, y además, su señoría tiene que tener en cuenta que esta es una pyme, una empresa familiar, que muy esforzadamente
estos dos hermanos han llevado adelante esta pyme. Además, de acá estamos hablando de un argumento a misericordia, fíjese. Y que en caso de prosperar la demanda, esto va a ser la destrucción total de esta pobre pyme y de la familia y esta fuente de trabajo, y se van a ver sin trabajo los otros trabajadores. Entonces están haciendo enfoque, está desfocando, está usando un hombre de paja, está desfocando el argumento, y está enfocándose en algo irrelevante, que sea una pyme, que sean dos hermanos, no tiene nada que ver con el caso. ¿Eh? Entonces, falacias de vaguedad sería definición vaga y enfoque en lo irrelevante. Un segundito. Bueno, ahora lo vamos a cortar y vamos a seguir en un tercer video, ¿eh? Para que no sea tan largo y poder subirlo cómodamente.